Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Un precioso reloj Flieger de piloto o aviador. Hoy vamos a ver en este video tutorial cómo montar nuestro propio reloj, un reloj tan espectacular como este, aprovechando un movimiento Seoul ST3600, un clon del ETA 6497. Estos movimientos que dan un rendimiento espectacular nos pueden servir como motor, como corazón de relojes tan vistosos como este. Acompañadme en el proceso. Y empezaremos con enumerar los componentes que necesitamos. En primer lugar, la caja, acero inoxidable, cristal de zafiro y ya trae la corona. También necesitaremos el movimiento. Como hemos comentado antes, es un Seoul ST3600. Una esfera, que podrá ser del color que tú quieras. En este caso vamos a utilizar azul. Unas manecillas, a poder ser Flieger, porque si no ya pierde bastante la esencia. Y unas correas para vestir el reloj. Con todo esto ya podemos empezar a montar. Empezaremos con extraer el movimiento de su bolsa. En esta bolsita pues tenemos la rueda de horas y los tornillos de anclaje a la caja. Vienen muy bien protegidos. De estos movimientos ya hicimos un pequeño análisis en un vídeo que os pongo el enlace. Si bien no deja de ser un movimiento chino y no podemos esperar lo mismo que de un movimiento suizo, sí nos permite hacer relojes tan económicos como este. Al final os pondré el resumen del coste total de todos sus componentes y ya veréis que no llega a los 100 euros. Cuando coloquéis el movimiento en el soporte, tener cuidado de que el volante no toque con los laterales del portamovimientos, ya que podríais romperlo, podríais partir el eje. Tener mucho cuidado con este aspecto. Lo primero será proceder a retirar estas manecillas que vienen en el movimiento. Empezaremos con la de secundero. En el minutero, como es más grande, prefiero utilizar los extractores y no utilizar el otro extractor más moderno. Es el método de toda la vida, el método clásico. Colocamos la rueda de horas y el oropel. Comprobamos que la rueda de horas gira sin problemas. Y ahora vamos a extraer el dial o esfera. Cabe destacar que los diales o esferas chinos tienen bastante buena calidad, a pesar de que el lumen no es muy intenso. La construcción general del dial sí está bastante bien. Buscamos los alojamientos donde van a ir las patas de fijación, de anclaje del dial. Son estas dos de aquí. Y lo único que hay que hacer es hacer coincidir estas patas con los orificios. Fijaros que las tres tienen que ir alineado con la tija y simplemente apretamos, esto va a presión, no hay tornillos en este caso. Soplamos, ya veréis que soplo muy a menudo porque prefiero evitar que haya cualquier mota de polvo en la esfera o en las manecillas o en el propio cristal, en el interior del cristal antes de terminar el montaje. Colocamos la manecilla del secundero, me ayudo de un trozo de ródico para poderla sujetar y hago presión con una prensa manual. Ya sé que más de uno va a hacer algún comentario sobre el pulso que me caracteriza, pero es lo que hay. Acto seguido colocamos la aguja de las horas. Utilizo las pinzas porque no tengo una prensa manual de este diámetro tan grande.
Alineamos a las 12 tanto la aguja de la hora como la aguja de minutos y las colocamos bien alineadas. Una vez hemos finalizado el montaje de las manecillas, limpiamos bien con Ródico cualquier resto de grasa o de polvo que pueda quedar en la superficie. Retiramos el aro de sujeción del movimiento, también le llaman bata, y procedemos a extraer la tija. Esta tija va con tornillo, no va a presión, no va con muelle, y tener cuidado de no darle demasiadas vueltas, 1,5 vueltas como mucho, porque si no dejaréis el tirete suelto y habrá que volverlo a montar y es un poco follón. Colocamos el movimiento en la caja, alineando el orificio de la tija. Y colocamos el aro de sujeción. Como la corona que traía el movimiento no sale, está muy apretada y la tija es bastante larga, lo que voy a hacer simplemente es cortar. Colocamos la corona nueva. Dicho sea de paso, es una corona contundente, como el resto del reloj. La verdad es que es bastante grande. Colocamos y apretamos el tornillo. Comprobamos que el selector funciona. Y con la corona en la posición más interna, en la de remontar, vamos a tomar las medidas de lo que sobra de tija, lo que hay que recortar. Desde la caja a la corona. Muy bien. Una vez ya hemos hecho esta medición, bloqueamos el pie de rey con este tornillo que tiene arriba y lo reseteamos, lo ponemos a 0. Acto seguido lo que tenemos que hacer es retirar la tija y retirarle la corona. Ahora desbloqueamos el pie de rey y medimos la longitud total de la tija. La medida que nos da es la medida que tiene que tener la tija, o que tendría que tener, ya que le estamos restando el espacio que sobra. En este caso, la longitud que tendría que tener la tija son 11,9 milímetros. Movemos el pie de rey hasta conseguir esa distancia.
y marcamos. Tenemos que marcar para después cortar. Al cortar, procurad cortar poco de menos, es decir, que quede más tija de lo que tendría que quedar, porque mejor que sobre a que no que falte. Y después vais limando, y si falta retirar un poco más de tija, pues la retiráis con la lima, y así podéis ir con más cuidado. No que si cortáis de más, después ya no hay solución. Procurad limar en ángulo de 45 grados para retirar las rebabas y que después entre mejor en la corona. Para sellar la tija con la corona y que no se mueva, que no se desenrosque, utilizaré barniz. En caso que queramos quitar la corona, podremos hacerlo haciendo fuerza. Es un sellador que para el uso cotidiano va bien, y si queremos desmontar la tija con la corona, también nos va a permitir hacerlo. El sello, si bien para un uso cotidiano es suficiente, si hacemos fuerza para poderlo desmontar, también nos va a permitir, también va a ceder y nos va a permitir desmontarlo. Aquí tenemos la colocación de los tornillos candado que van a fijar el movimiento a la caja. La verdad es que es la parte más compleja del montaje. Aquí se ve muy sencillo, pero me costó un poco. Y por último, colocamos ya la tija con la corona. Apretamos el tornillo y solamente queda comprobar que el selector funciona bien, que nos permite cambiar la hora y nos permite remontar, es decir, dar cuerda. Ahora quedaría el tema de ajustar la marcha del movimiento. No lo voy a hacer porque ya lo hicimos en un vídeo anterior y ajustamos la marcha, quedó perfecto. La verdad es que unas mediciones increíbles. Este movimiento da muy buen resultado. Soplamos bien, movimiento, soplamos cristal, siempre soplar, el aire es gratis y damos caña, pum, 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 soplamos mucho. Pues, al menos soplo mucho yo, porque es que me fastidia mucho ver una mota de polvo dentro cuando ya he cerrado el montaje. Veréis que cuando cierro con la llave suelo poner una mopa para evitar que se raye si se me va. Cuando estéis dando cuerda con esta corona tan generosa, tan grande, os doy un pequeño consejo. Id a poco, no os paséis, no os animéis, porque llegar al final de la cuerda con esta corona tan grande que generas tanto par cuando giras es peligroso. Haces tanto par de fuerza con esta corona que es fácil partir cualquier cosa dentro del sistema de remontar. Y si nos vamos al frontal, pues qué decir. Si algo trabajan muy bien en China es cristal, caja y corona. Eso se trabaja muy bien. Hay que reconocerlo. Después ya de manecillas, dial y movimiento ya podríamos hablar largo y tendido. Hay mucho que hablar de
de manufactura, control de calidad, materiales. Bueno, supongo que ya hablaremos de esto. Y ahora queda vestirlo. Yo he optado por dos tipos de correa totalmente diferente a lo que se suele ver en el mercado y que le dan un toque un poco especial. Una es una correa de lona negra y la otra es una correa de piel azul. El azul, el mismo azul que utiliza el dial. Y así es como luce con la correa de lona negra. Es una correa muy gruesa que le queda bien a este reloj, que es contundente, es grande. Estamos hablando de un reloj que tiene una caja de 44 milímetros de diámetro sin contar la corona. Y que tiene una distancia entre asas de 24 milímetros. Estas cajas normalmente no se suelen ver, normalmente son de 22 milímetros. Tiene una hebilla cepillada. Y así es como se ve en muñeca. Yo tengo una muñeca generosa y la verdad es que este reloj queda espectacular. Sobran las palabras. Es un reloj que no deja indiferente. No pierde la esencia de un reloj de aviador, de un reloj de piloto, pero sí tiene un toque un poco diferente a lo que normalmente encontramos en las tiendas. Ahora lo vemos con la correa de piel, la correa de ante azul. Es un azul muy parecido al de la esfera. También la caja es un poco más alta de lo que suele ser una caja típica de movimiento ETA 6497. Como sé que hay más de uno que me pide que le ponga el resumen de todos los componentes del reloj, lo que ha costado y dónde lo he comprado. Lo he comprado todo en AliExpress y esto es lo que me ha costado. Aquí lo tenéis. Ya sabéis que yo no pongo enlaces a lo que compro ni a lo que uso porque no quiero que se confunda este canal, que es un canal de divulgación, con un canal de teletienda, un canal en el que se intenta vender algo. Esto lo podéis comprar donde queráis y si queréis pues no lo compréis, ni os lo montéis, ni nada. Simplemente lo pongo porque mucha gente me pide estos datos. Pero no voy a poner ningún enlace en los comentarios porque, ya repito, no quiero que se confundan con enlaces de afiliados, ni con ningún tipo de venta, ni nada parecido. Y con esta imagen me despido. Soy el relojero aficionado y si os ha gustado este proceso, si os ha gustado el resultado final o si os ha gustado todo junto, ya sabéis que tenéis el botón de me gusta, el de compartir y el de suscribirse si no estás suscrito. Y si no te ha gustado ni el resultado final, ni te ha gustado el proceso o te da igual todo, tienes el botón de no me gusta para machacarlo todo lo que puedas. ¡Hasta luego! Volando, volando, a Mallorca voy, volando, volando, a Mallorca voy con mi canción.